Dejé de pelear para salvarme, y eso fue lo que la desató por completo. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba resistir, aguantar, explicar una y otra vez quién era, qué sentía, qué quería decir realmente cuando algo se malinterpretaba. Mi relación estaba llena de conversaciones intensas, de discusiones que empezaban por detalles mínimos y terminaban agotándonos por completo. Yo hablaba. Ella hablaba más fuerte. Yo intentaba calmar las cosas. Ella decía que eso era frialdad. Al principio, lo tomé como una diferencia de carácter. Ella era emocional, explosiva, intensa. Yo era más reservado, más reflexivo. Me decía que eso nos equilibraba, que mi calma le daba seguridad y que su pasión me sacaba de la comodidad. Cuando discutíamos, siempre había una narrativa clara. Yo tenía que reaccionar más, demostrar más, involucrarme más. Si no lo hacía, era porque no me importaba lo suficiente. Así que reaccionaba. Me defendía incluso cuando no entendía de qué se me acusaba. Pedía perdón por cosas que no había hecho solo para cerrar discusiones. Aprendí a leer su estado de ánimo apenas entraba a la casa, a medir mis palabras, a anticipar que podía detonar otra pelea. Vivía en una especie de alerta constante que, en ese momento, confundí con compromiso. Con el tiempo empecé a notar algo que me incomodaba, pero que no supe nombrar de inmediato. Las discusiones nunca buscaban una solución real. No terminaban en acuerdos, ni en aprendizajes, ni en cambios concretos. Terminaban cuando yo cedía, cuando me quebraba un poco, cuando alzaba la voz o me veía afectado. Recién ahí ella se calmaba. Recién ahí parecía sentirse escuchada. Si yo intentaba mantener la calma, se enfurecía más. Si le pedía espacio, decía que la estaba abandonando. Si guardaba silencio, me acusaba de castigarla emocionalmente. Era como si mi tranquilidad la descolocara. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Discutimos por algo mínimo, tan irrelevante que hoy ni siquiera recuerdo qué era. Lo que sí recuerdo es verla frente a mí, esperando algo. No una respuesta concreta, sino una reacción. Cuando no la tuvo, cuando me quedé callado intentando no escalar la situación, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Prefiero que me grites a que me ignores. Ahí entendí, aunque todavía no lo acepté del todo, que el conflicto era parte central de nuestra dinámica, que la intensidad no era un accidente, sino un lenguaje, y que yo llevaba mucho tiempo participando de algo que me estaba vaciando. Empecé a cansarme, no de ella, sino de la versión de mí que había nacido para sobrevivir a la relación. Estaba agotado de justificarme, de explicarme, de vivir con la sensación de que siempre estaba a un paso de hacer algo mal. Me miraba al espejo y no me reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ya no sabía quién era cuando no estaba reaccionando a alguien más. Un día, después de una discusión más, una igual a todas las anteriores, algo se apagó en mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Entendí que seguir reaccionando no estaba salvando la relación. La estaba sosteniendo artificialmente. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Simplemente dejé de reaccionar. No levanté la voz. No di portazos. No amenacé con irme. Seguí ahí, pero emocionalmente había salido del juego. Y lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. Ella no lo vivió como calma. No lo vio como madurez. Lo interpretó como una provocación. Mi silencio no trajo paz. Trajo pánico. Y ese fue el verdadero inicio del caos. Porque cuando alguien necesita el conflicto para sentirse viva, la tranquilidad se convierte en una amenaza. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar alguien cuando se da cuenta de que ya no puede controlarte a través de tus reacciones. Eso es lo que quiero contar aquí. Lo que pasó después de que dejé de pelear. Y por qué irme en silencio fue, paradójicamente, lo más peligroso que pude hacer. Actualización 1. Al principio, ella pensó que mi silencio era momentáneo. Que estaba cansado. Que se me pasaría en algún momento. Durante los primeros días, intentó provocarme como siempre, solo que con más insistencia. Comentarios lanzados al aire. Preguntas cargadas de reproche. Observaciones hechas para incomodar. ¿Te pasa algo o ahora vas a hacerte el misterioso? ¿Vas a decir algo o me vas a dejar hablando sola otra vez? Yo respondía poco. No por castigo, sino porque ya no tenía nada nuevo que decir. Todo lo que antes explicaba parecía no servir para nada. Así que me limité a lo esencial. Eso la desconcertó.
Al tercer día empezó a cambiar de estrategia. Una noche llegó llorando. No gritando. Llorando de verdad. Se sentó en el sofá y me dijo que se sentía sola, que sentía que yo ya no la quería, que algo estaba mal conmigo. Me acerqué, la escuché, intenté tranquilizarla sin entrar en una discusión. No me ignores, me dijo. Eso es peor que pelear. Le aseguré que no la estaba ignorando, que solo necesitaba un poco de espacio. Eso fue suficiente para encenderla otra vez. ¿Espacio de mí? Respondió. ¿Ves? Siempre terminas alejándote. A partir de ahí, todo empezó a sentirse desordenado. Me escribía cuando estaba en el trabajo, no para saber cómo estaba, sino para provocar una reacción. Mensajes largos, acusatorios, seguidos de audios llorando. Si no respondía de inmediato, me mandaba otro mensaje diciendo que mi silencio la estaba lastimando. Si respondía con algo corto, decía que era frío. Una tarde recibí más de 20 llamadas en menos de una hora. Cuando devolví la llamada, estaba furiosa. ¿Te parece normal desaparecer así? Me gritó. ¿Sabes lo que me haces? No había desaparecido. Había estado en una reunión. Se lo dije con calma. Eso la enfureció más. Empezó a revisar mis horarios, a preguntarme con quién estaba, a exigir explicaciones por cosas que antes no eran un problema. Todo parecía un intento desesperado por devolvernos al punto de siempre, el conflicto. Lo más inquietante fue darme cuenta de que solo se calmaba cuando lograba hacerme reaccionar. Si alzaba la voz, si me defendía, si mostraba molestia, ella respiraba hondo y decía que por fin estaba siendo sincero. Como si mi tranquilidad fuera una mentira y mi enojo, la única prueba de que me importaba. Una noche, después de otra discusión circular, me dijo algo que terminó de acomodar todo en mi cabeza. Si no peleamos, esto no es real. No supe qué responder. Porque en ese momento entendí que para ella el conflicto no era un problema que resolver, sino un vínculo que mantener. Y yo ya no podía seguir ahí. Empecé a prepararme en silencio. No hice anuncios. No di advertencias. Guardé documentos importantes. Separé algo de ropa. Avisé en el trabajo que quizá necesitaría unos días. No porque tuviera un plan detallado, sino porque mi cuerpo ya estaba reaccionando antes que mi cabeza. Ella empezó a notarlo. ¿Por qué estás tan callado últimamente? ¿Qué estás escondiendo? ¿Estás planeando algo? Negué todo. No por manipulación, sino porque todavía no estaba listo para decirlo en voz alta. Una parte de mí quería creer que, si resistía un poco más, algo se acomodaría solo. Pero cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más errático. Una madrugada me desperté y no estaba en la cama. La encontré en la cocina, revisando su teléfono, llorando. Cuando me vio, me dijo que no podía dormir porque sentía que la iba a abandonar. No lo negó cuando le pregunté si ese miedo venía de mí o de algo más profundo. No me hagas sentir así, me dijo. No me dejes sola. Ahí entendí que mi salida no iba a ser tranquila. Que incluso sin pelear, algo ya se estaba desbordando. Y que el silencio, lejos de calmar las cosas, había activado una versión de ella que yo no conocía, o que me había negado a ver. Todavía no me había ido. Pero ya sabía que cuando lo hiciera, no sería el final. Sería el detonante. Actualización 2. No planeé mi salida como una huida. No fue impulsiva ni dramática. Fue silenciosa, casi administrativa. Un jueves cualquiera, ella salió temprano diciendo que necesitaba despejarse. Cerró la puerta con más fuerza de lo habitual. Yo me quedé solo en el departamento, rodeado de una calma que no sentía desde hacía meses. No sentí alivio inmediato. Sentí tristeza. Esa tristeza particular que aparece cuando sabes que algo terminó mucho antes de que te atrevas a aceptarlo. Caminé por la casa y me di cuenta de que ya no la habitaba de verdad. Era un visitante constante, alguien que medía cada paso para no detonar nada. Tomé una mochila. Puse ropa, documentos, el cargador del celular. Nada más. No dejé una carta. No bloqueé nada. No quería castigarla. Solo necesitaba salir de ahí sin convertirlo en otra pelea. Dejé las llaves sobre la mesa y cuando cerré la puerta, no sentí culpa. Sentí una quietud extraña, como si mi cuerpo supiera que estaba haciendo lo correcto antes de que mi cabeza pudiera discutirlo. Las primeras llamadas llegaron una hora después. No contesté. Luego los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No es gracioso. Seguí sin responder.
No por crueldad, sino porque sabía que cualquier respuesta abriría la puerta al conflicto. Y esta vez, no iba a entrar. A la tercera hora, los mensajes cambiaron de tono. Esto no es normal. Me estás asustando. Por favor, dime algo. Cuando llegué al lugar donde me quedaría unos días, tenía más de 30 llamadas perdidas. Audios largos, algunos llorando, otros furiosos. En uno me decía que no entendía cómo podía hacerle eso. En otro me acusaba de abandonarla cuando más me necesitaba. No respondí. Esa noche aparecieron los primeros mensajes a mi familia. Lo supe porque mi hermana me llamó, preocupada, preguntándome si estaba bien. Ella les había dicho que yo estaba muy raro, que tenía miedo de que me hubiera pasado algo. Ahí entendí que el silencio ya no era solo una ausencia. Era una amenaza para ella. Al día siguiente apareció en mi trabajo. No entró gritando. No hizo una escena grande. Se quedó en recepción, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgente. Cuando me avisaron, sentí una presión en el pecho. No era miedo, era cansancio. Salí. La vi. Estaba descompuesta. Ojerosa. Con esa mezcla de llanto y rabia que ya conocía demasiado bien. ¿Qué estás haciendo? Me dijo. ¿Crees que puedes desaparecer así? Le dije, con calma, que necesitaba tiempo. Que no estaba bien. Que no quería discutir. Eso fue peor. Mírame cuando te hablo. Me gritó. ¿Así de fácil te vas? La gente empezó a mirar. Un compañero se acercó. Ella bajó el tono de inmediato. Cambió el registro. Solo quiero entender, dijo, llorando. No me hagas quedar como una loca. Esa frase me atravesó. Necesitamos hablar después, respondí. No aquí. Se fue sin decir nada más. Esa misma noche publicó cosas en redes. No me mencionaba directamente, pero el mensaje era claro: abandono, silencio, daño emocional. Gente comentando, apoyándola. Yo no dije nada. Los días siguientes fueron una secuencia de intentos desesperados por provocarme. Me mandaba mensajes diciendo que me extrañaba. Luego me acusaba de haberla usado. Después me pedía que volviéramos a empezar. Luego me insultaba por no responder. Nunca había visto a alguien cambiar de tono tantas veces en tan poco tiempo. Y aún así, lo que más me perturbó fue darme cuenta de algo incómodo. Ella no estaba sufriendo por la pérdida de la relación, sino por la pérdida del control. Yo ya no reaccionaba. Ya no discutía. Ya no explicaba. Y eso la estaba desarmando. Todavía no habíamos hablado cara a cara de verdad. No habíamos nombrado la separación. No habíamos dicho la palabra final. Pero algo estaba claro: irme sin pelear no cerró la historia. La detonó. Actualización final. El encuentro definitivo no ocurrió cuando ella quiso, sino cuando ya no pudo sostener más el caos. Me escribió diciendo que necesitaba verme, que no podía seguir así, que esto no era una forma de terminar. Acepté. No porque tuviera dudas, sino porque sabía que, para que algo terminara de verdad, había que decirlo en voz alta. Nos vimos en un lugar neutral. Un café al que solíamos ir al principio de la relación. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo y esperé. Cuando entró, supe que algo había cambiado. No estaba furiosa. No estaba teatral. Estaba asustada. Se sentó frente a mí y me miró como si intentara encontrar alguna señal de que todo eso era reversible. No puedes irte así, dijo. No puedes desaparecer y pretender que esto termine en silencio. No levanté la voz. No me defendí. No desaparecí, respondí. Me fui. Esa diferencia la descolocó. Empezó a hablar rápido. Dijo que estaba mal, que se sentía abandonada, que yo había sido cruel por no discutir, por no pelear, por no luchar. Me dijo que sentía que la había dejado sola justo cuando más me necesitaba. Cada frase estaba cargada de miedo, no de amor. Podemos arreglarlo, añadió. Dime qué necesitas. Puedo cambiar. Puedo ir a terapia. Puedo controlar mis reacciones. Te lo prometo. La miré con una tristeza que me pesaba en el pecho. Eso es lo que más duele, le dije. Que sabes exactamente qué decir ahora, y nunca lo dijiste cuando todavía estaba ahí. Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, admitió. No quiero que te vayas. Ahí fue cuando entendí algo con una claridad brutal. No estaba rogando por la relación, estaba rogando por el conflicto.
por el ida y vuelta, por la intensidad que le daba sentido a todo. No me fui para herirte, continué. Me fui porque entendí que pelear era la única forma que tenías de sentirte viva. Y yo ya no podía seguir siendo eso para ti. Negó con la cabeza. Dijo que yo exageraba, que estaba interpretando mal las cosas. Luego volvió a prometer. Dijo que hablaría con quien hiciera falta, que dejaría de reaccionar así, que me daría el espacio que necesitara. Promesas grandes, desesperadas. Promesas que, los dos sabíamos, no iba a poder sostener. Dame tiempo, pidió. No tomes esta decisión ahora. Respiré hondo. Sentí el peso del duelo completo. No el de perderla a ella, sino el de perder la versión de mí que había intentado salvarnos una y otra vez. Este duelo lo hice antes de irme, le dije. Mientras todavía vivíamos juntos. Mientras seguía reaccionando. Mientras me quedaba. Por eso ahora puedo estar acá sin pelear. Eso fue lo que terminó de romperla. Entonces ya me perdiste, dijo, casi en un susurro. Nos perdimos hace tiempo, respondí. Yo solo fui el último en aceptarlo. Hablamos del divorcio ahí mismo. No fue una conversación ordenada. Fue torpe, dolorosa, llena de pausas. Ella preguntaba si no había ninguna posibilidad. Yo explicaba, con calma, que no quería seguir esperando un cambio que siempre llegaba cuando ya era demasiado tarde. No quiero vivir otra vez esperando a que me escuches cuando ya esté a punto de irme, le dije. No quiero volver a perderme para que me veas. Cuando nos despedimos, no hubo promesas de volver a hablar. No hubo abrazos largos. Solo una distancia nueva, definitiva. Al irme, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío. Ese vacío honesto que queda cuando ya no hay ruido que lo tape. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, coherencia. Entendí que no todas las relaciones terminan por falta de amor. Algunas terminan porque una persona necesita el conflicto para existir, y la otra aprende que la paz no debería costarle su identidad. No me fui para castigarla. No me fui para hacerla reaccionar. Me fui porque dejar de reaccionar fue la primera vez que me elegí a mí. Y eso, para ella, fue imperdonable.